Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la miniserie de podcast sobre Bitcoin. El podcast de hoy no es un podcast normal, porque con él empiezo una miniserie, como os decía, sobre diferentes cualidades de Bitcoin que le hacen comparable con el dinero que conocemos y utilizamos a diario. Para ello me acompañarán diferentes bitcoiners del mundo hispano, con los que charlaré de temas diversos que le dan esas cualidades de dinero, como serían la inconfiscabilidad, el emisionismo, su privacidad, las cualidades como método de pago, etc. En el podcast de hoy tengo el placer de que me acompañe Fran Amati, bitcoiner desde 2011 y persona destacada de la escena hispana de Bitcoin, muy reconocido en Latinoamérica. Como no podía ser de otra manera, este primer podcast de la serie está centrado en el principio de Bitcoin, desde el white paper en octubre de 2008 a la desaparición de Satoshi Nakamoto en diciembre de 2010. Un repaso a los momentos más importantes de esos 2 años en los que todo cambió para siempre y que ahora ya son nostalgia Bitcoin. Sin más, os dejo con el pod. Franco Amati, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Lunati? Muchas Mu- gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar, porque realmente eres una figura en el mundo Bitcoin, muy conocida en el mundo de habla hispana y sobre todo en Argentina. Así que de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación un tanto especial. Ahora lo explicaré, pero gracias de verdad. Que no creo que no es para tanto, pero bueno, la verdad es que hace años y bueno, eso me da estar hace tanto tiempo. A veces uno empieza a conocer gente y dentro de todo en Argentina más o menos la comunidad la conozco y bueno, a veces por las conferencias ya empiezo a viajar y empiezo a conocer también gente del resto de Latinoamérica e incluso de España. Genial, genial. No, yo he visto mucho de tu material. Normalmente gran parte del contenido de Bitcoin lo tienes que extraer de contenido en inglés y, y de ti. Yo te agradezco estas conferencias y este material que vas volcando en internet porque de verdad que sirve y se aprende. O sea que por esa parte agradecido. Para quien nos esté escuchando y diga, muy bien, Franco Amati, sí, ¿quién es? Y este aquí, exacto. Están aquí, que si me has ayudado, que si no sé qué. No, yo te quería preguntar, para poner en contexto, ¿cómo empezaste, cómo llegaste tú a este mundo de Bitcoin y, digamos, cómo empezó tu aventura, que es bien, bien intensa con la tecnología blockchain Bitcoin? Bien, y mira, yo estaba trabajando en el mundo de la tecnología, fui desarrollador en la época, sysadmin, o en varias cosas relacionadas a tecnología. Y bueno, un buen día tenía mi home, o sea, en mi browser, ¿Mm? en esa época que era Firefox, tenía un sitio que se llama slashdot.org. Ok. ¿Sí? Slashdot es un sitio web de ciencia y tecnología que pone noticias, básicamente, con ¿Mm? editores, donde seleccionan qué noticias parecen más relevantes y aparecen en ese sitio web donde uno puede comentarlas o ir al link original, tipo una especie de Reddit, pero con una línea editorial de Ujú. editores que la seleccionan. Es un sitio que sigue existiendo, Slashdot. Y Ok. lo tenía en mi home y un buen día aparece ahí, entre todas las noticias del día ese, una que dice Bitcoin alcanza la paridad con el dólar estadounidense. Y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Un Bitcoin alcanza? ¿Y qué es Bitcoin que alcanzó el 1 a 1 con el dólar? Y bueno, y ahí fui a la noticia, ese link me llevó a otro link, y así Google, y yendo de link en link, me enteré de qué era esto de Bitcoin. Y me interesó básicamente por dos temas. Uno es que yo tenía de hobby ya la criptografía, no desde el lado de un punto de vista matemático, porque viste, la criptografía implica un montón de conocimientos matemáticos que yo la verdad no tengo, pero me gustaban los usos de la tecnología. O sea, yo era usuario de PGP y conocía cuáles eran los algoritmos de criptografía mejores, peores, cómo se iban quedando obsoletos. ¿Mm? Leía libros tipo The Codebook, que es un libro de historia de criptografía, Ok. que recomiendo mucho, es muy, muy interesante. Y bueno, libros de Bruce Schneider y demás. Y esto de Bitcoin usaba criptografía, ¿sí? Con lo cual Sí. tenía ya un interés de ver como otros usos alternativos de la criptografía.
Y por otro lado, dentro del punto de vista más socioeconómico, cultural o político-económico, la idea de una moneda digital inconfiscable, incensurable, que no tiene fronteras, que no tiene un gobierno detrás, también me resultaba bastante afín a mi sentir, digamos, político y económico, ¿sí? A lo que son mis Mm. ideas económicas. Con lo cual dije, estas dos cosas que son muy afines a mí están en Bitcoin, y entonces eso hizo que me interese obviamente mucho más por todo el trasfondo que tenía. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y bueno, me empecé a tratar de cómo consigo un Bitcoin. En ese momento no había ni exchange ni nada en Mm. Argentina, menos. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2011. Y, y bueno, conseguí después un minero en una ciudad de Argentina que se llama Mar del Plata, Mm. que tenía. Yo en ese momento tenía cuenta bancaria, hoy en día ya no tengo, por suerte, cuenta bancaria, no es necesario gracias a Bitcoin, pero en ese momento tenía cuenta bancaria y le transferí pesos argentinos a este minero que estaba remotamente a cambio de, creo que fueron 1 o 2 Bitcoin. Tengo el historial porque tengo todavía la wallet esa que no tiene fondos, pero la guardo para un tema histórico de ver cuáles fueron las operaciones del año 2011, ¿no? ¿Qué pagaste por Y aquellos bueno, bitcoins? ¿Te y acuerdas? eso fue, claro, yo a Bitcoin lo había empezado a seguir cuando empezó el 1 a 1, pero no me había comprado ni nada. En un Ajá. momento Bitcoin en el 2011, creo que fue en abril, llega a $33, después de subir del 1, o sea, una subida monstruosa, pensemos, de $1 valieron 33 en una subida increíble. Y Mm. ahí como que dije, espera, esto se está yendo para arriba, pensé, lo estamos siguiendo, pero nunca lo compré. Y FOMO. claro, un poco de FOMO, el FOMO es tremendo, sí, todos a veces tuvimos un poco de FOMO al principio con Mm. Bitcoin. Pero justo es como que explotó un poquito esa burbujita, podemos decir, y se estancó como en $15, de 33 a 15. Y yo dije, ok, este es el momento, o sea, estaba en 33, bajó a 15, es el momento se quedó como estable en 15, y dije, es el momento de invertir en esto. Mm. Compré un poquito, te digo, muy poquito, como para decir, primero además quería probar la tecnología, yo mandarme Bitcoin con Claro. algún amigo y ver cómo recibir, enviar, cómo funciona. En este momento la única wallet era Bitcoin, se llamaba Bitcoin QT, Sí. ni siquiera estaba cifrada la billetera, no había contraseña, ¿viste? El archivito ese, wallet.dat, donde se guardaban los Bitcoin, no estaba ni siquiera cifrado, o sea que era todo bastante más inseguro. Y bueno, y compré una determinada cantidad, ¿y qué pasó? Bitcoin se va a $2. De $15 a $2 bajó. O sea, fue una bajada monstruosa, Scam. la peor inversión de mi vida, se podría decir, porque si compras a 15 y te baja a 2, Eh, ¿viste? Es tremendo, durísimo. Pero bueno, eso me ayudó, el FOMO de ese momento me ayudó a meterme más en tema todavía, eh. y de ahí en más seguí la tecnología que me interesaba desde lo técnico. No, No, pensé que me ibas a decir algo, disculpa. sí, no, no, de hecho te iba a decir porque dices que desde ese momento te metes más en la tecnología y para poner en perspectiva que este podría ser otro podcast completamente extensivo de esto que te voy a preguntar ahora, porque de 2011 a ahora, ¿a qué te dedicas? Te dedicas 100% a este mundo, ¿no? Y no sé si podrías Eh, explicar un poco qué es cuál es tu día a día. sí, bueno, obviamente tarde o temprano, cada vez a medida que la tecnología iba creciendo en uso, uno podía ver que le podía prestar atención y podía empezar a dedicarse a proyectos relacionados a la misma, que en esa época, en el 2011 no, recién en el 2013 fue el momento que yo dejé, digamos, mi trabajo tradicional para dedicarme a cosas relacionadas a lo que se puede decir Bitcoin, más que nada en esa época, y hoy en día ya podemos hacer más amplios, criptomonedas, blockchain. Mm. Pero bueno, de ahí empezamos a formar una comunidad en Argentina, formamos una asociación civil con un par de amigos, que se llama Asociación Civil Bitcoin Argentina, que básicamente difunde la tecnología, hace capacitaciones. Eso lo empezamos en el inicio de 2013, por un tema de que no había nadie en el país que la verdad que supiera de esto. Y a mí, te digo, me daba mucha tristeza a veces ver las notas de prensa en Argentina mismo, que llamaban a cualquier persona para hablar del tema que no entendía la verdad nada y decían, este es el dinero que se usa para cosas
ilegales. Eso. Mm, Yo me agarraba la cabeza, no, tienen que tener algún referente local esta gente, los periodistas, para poder llamar. Si queremos tal vez una asociación civil, nos van a llamar a nosotros y vamos a poder un poco defender esto, porque necesitamos alguien que dé una perspectiva positiva de la tecnología. En esa época eran todas noticias malas, al menos en los medios tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación grandes. Y bueno, creamos la asociación civil, eso fue creciendo. Empezamos a hacer también unas conferencias que se llaman la Latin American Bitcoin y Blockchain Conference, que se mm, hace todos los años desde 2013. En Latinoamérica, no es porque la hagamos nosotros, digo, pero realmente es la conferencia más importante de Latinoamérica, es la que tiene más speakers relevantes. O sea, nosotros son conferencias que vienen Antonopoulos, vienen, o sea, desde todos los años de 2013, en un país distinto de Latinoamérica. El sitio ujú. web, cualquier cosa, es labitconf.com, y la hemos hecho en Río de Janeiro, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Santiago de Chile, y este año lo vamos a hacer en Montevideo, Uruguay. Qué Y bien. bueno, tratamos de que toda la comunidad latinoamericana se junte en ese evento y pueda conocer también a las personas que vienen de Europa, de Estados Unidos, speakers importantes y demás. Bueno, esa es una de las cosas que ahora estoy. Después Ajá, también soy parte de un proyecto que se llama Espacio Bitcoin, que es una especie de coworking o co-office, donde varias empresas del rubro tienen oficina, y ok. cuando van creciendo, la verdad se independizan un poco y van ya a sus oficinas propias en otro lugar. Ya hemos tenido ahí a empresas como RSK, Ah, sí. bueno, que ahora se llama RIF, empresas como Ripio. Ripio es como el Coinbase de Latinoamérica, podríamos decir. O sea, es una Ok. empresa que hace compraventa, es un exchange sencillo, no con order book, sino con simplemente compraventa tipo Coinbase, el básico, no el Pro. Ok. Y está en muchos países, está en México, está en Brasil, está en Argentina, y bueno, y un montón de otras más empresas. Y también soy parte de una empresa que se llama Signatura, que usamos blockchain para usos no monetarios. Básicamente firma digital, certificaciones digitales, todos usos donde demuestras autoría, fecha cierta, integridad de los datos, con una plataforma web y una API. Y un poco se me va el tiempo entre todas estas cosas. No sé por Entre qué. todo, entre conferencias, viajar, dedicarle un poquito de tiempo a cada una de estas cosas que mencioné, se va yendo el tiempo, pero bueno, está esparcido en todas cosas, vamos a decir, cripto hoy en día. Genial. Es interesante ver, no, no hace falta ni que te lo pregunte, bueno, al menos lo preguntaré para que me contestes si no, vives Mm. 100% de Bitcoin, entendiendo todo, que todo está relacionado con ello, ¿verdad? Mi economía está 100% bitcoinizada, podríamos decir. Tanto los ingresos como los egresos son en Bitcoin. Obviamente, para consumir cosas no puedo con Bitcoin, ¿no? Pero bueno, uno termina utilizando tarjetas de débito precargables en Bitcoin y con eso paga, o Mm, vendiendo de vez en cuando algún poco de Bitcoin para efectivo, para tener billetes, ¿no? Y claro. papel moneda. Pero con las tarjetas hoy en día se simplificó bastante. No sé, uso tarjetas como ePayments, que está en Inglaterra, Mm, y ahora, por ejemplo, estoy usando una mucho que europea también, pero no es una tarjeta cripto. Ahora se podría decir que ya no estoy desbancarizado, ok. porque tengo una cuenta en N26, que es un banco alemán Mm, que está en Europa, y esa sí. la puedes recargar desde Kraken o desde Vista, o sea, de cualquier exchange que tenga cuenta en Europa, con una Mm, transferencia SEPA, la recargas. sí. Y la puedes usar en Argentina sin drama, porque, bueno, estás en Argentina, pero es una tarjeta emitida en Alemania, pero la procesa cualquier procesador de Mastercard que estén en Latinoamérica. O Pero sea digamos que, que todos tus income es gracias a todas estas empresas o todos estos proyectos en los que tú participas que están alrededor de Bitcoin. exacto, así es. O sea, eso desde el año 2013 ya. En esa época todavía era más difícil. Hoy en día creo que es un poquito más. Ya conozco Mm. más argentinos que están en la misma situación, pero en el 2013 la verdad era todavía bastante pionero en eso. Sí, sí, no, no, sí, Y sí, bueno, otra cosa que te puedo contar, tal vez no sé si te interesa cómo fue desarrollándose, sobre todo, tal sí, vez mucho de lo claro. que cuento es muy local, muy Sí, localista sí. de Argentina, pero en Argentina en 2013 no existían exchange, entonces éramos algunos pocos argentinos, estaba una chica llamada Brenda, estábamos yo, que lo que hacíamos compra-venta a lo que era la comunidad, o sea, éramos brokers que hacíamos las operaciones de compra-venta. Erais, Y bueno, erais local bitcoins. claro, era un local Bitcoin, exacto, alguien más de local Bitcoin. Después empezó a haber, a medida que fue creciendo, empezó a haber más gente, y ya ahí dejé de hacer eso, y además
de ahí se formó ya una industria con empresas que se dedican a eso, tanto OTC como minoristas, ¿no? Hoy en día hay de todo. Pero en esa época Claro. no había nadie y la verdad que alguien tenía que hacer ese trabajo. Y bueno, yo también era uno de los primeros en hacer eso. Genial, genial. Sirva todo este background como introducción al tema de hoy, que hasta ahora no lo hemos dicho, y ahora Sí, yo un poco de introducción. Y es que yo te contacto por un vídeo que veo tuyo, en el que me gusta mucho cómo explicas qué es Bitcoin y sobre todo los orígenes de Bitcoin, ¿no? Y este es el tema de este podcast, que es cómo empezó todo. Hay muchos que no tenemos la suerte de haber empezado en 2011 como tú, y mi caso es a inicios, mediados de 2017. O sea, yo aún me siento afortunado porque del último bull run, pues yo entré justo antes, incluso con tiempo suficiente para llegar al bull run informado, ¿no? No simplemente bien, con la locura del FOMO. de que todo sube y no sé por qué, pero sigamos subiendo, ¿no? Y, y entonces me pareció muy interesante en este vídeo que vi tuyo porque un poco pues relatabas esos primeros momentos de Bitcoin con detalles que me parecieron pues muy interesantes para tener en un podcast, y en eso es de lo que quiero hablar. Para Sí, me ello... los vas a dar, tal vez me los tengas que recordar un poco, porque yo los slides, sin ver mis propios slides, a veces no me acuerdo lo que había dicho, necesito los tips de mis propios slides. Pero sí, No te... recuerdo, vos decís una charla que tuve en Bogotá, creo, Exacto, en el el Blockchain Summit de Bogotá el año pasado, en 2018. Y sí, era exacto. una charla que era un poco técnica y un poco histórica, es una Sí. mezcla de ambas cosas. Y yo me quiero fijar en esta parte más histórica, pero obviamente con los conceptos, con la sustancia que tiene cada momento. Y antes de, bueno, o como primera pregunta, que es la gran pregunta, te quería preguntar, ¿qué es Bitcoin? Creo que no sé cuáles serán las próximas preguntas, pero debe ser una de las más difíciles esta, ¿qué es Bitcoin? Porque la verdad que Bitcoin a veces digo que cada uno es lo que quiere que sea, y para Sí, lo que le sirve a uno es lo que es. Pero sí. bueno, si vamos a hacer una definición general, a mí me gusta decir que Bitcoin es una especie de dinero digital eh, que te permite transferir valor de una punta a otra del mundo sin necesitar intermediarios. Hoy, tradicionalmente, el enviar valor sin estar físicamente uno al lado del otro, implicaba siempre un tercero. O sea, cuando estamos uno al lado del otro, yo te puedo dar oro o te puedo dar billetes en la mano y te lo transfiero sin nadie en el medio. Pero cualquier otra alternativa que implica no vernos físicamente, ya sea remesa, ya sea banco, ya sea PayPal, siempre hay alguien en el medio y ese alguien en el medio te da varias fricción, básicamente. Por un Hmm, lado, de costos, y por otro lado, de trabas. Vos no puedes usar PayPal y de pronto un monto grande y PayPal te va a bloquear la cuenta. Tenés restricciones regulatorias de cada lugar. Ni hablar, si vamos, yo no quiero hacer que el podcast este termine siendo hablando mucho de Argentina, pero vos no te imaginás la cantidad de restricciones financieras que hay en Argentina y que hubo hace unos años cuando yo empecé con el tema Bitcoin. Vos directamente no podías hacer transferencias al exterior sin un permiso del Estado, que ese permiso casi nunca te lo daban, ¿sí? Claro que hmm, fuese una actividad, si quisieras hacer una importación, ahí sí, de algún producto, pero para otros fines no. Entonces, bueno, todo ese tipo de fricciones regulatorias y de comisiones y demás, te lo evita por no requerir intermediarios. Y esto puede que sea útil para mucha gente y para otra la verdad que no. Sí, a veces sí, me gusta decir que no todo el mundo necesita Bitcoin. hmm. Eh, Tal vez si lo ves desde el punto de vista inflacionario de muy largo plazo, como las monedas tradicionales tienden a tener algún tipo de inflación, incluso el dólar y el euro a largo plazo, si estamos hablando de décadas, se devalúan. En ese caso podríamos decir que sirve para todos, y tal vez, pero tal vez no toda la gente también tiene capacidad de ahorro y demás. O sea que bueno, es una tecnología que para cierta gente le puede ser útil, para otras no, pero la verdad para mí va a ser revolucionario, creo, y me es muy atractivo el uso y cómo te permite tener una especie de formar un sistema financiero casi paralelo, porque después de Bitcoin empezaron a surgir muchas otras cosas más que se Ujú. montan sobre Bitcoin o a veces son incluso competidoras de Bitcoin, pero que crean un sistema de lending, de préstamos, de un montón de cosas más allá de lo que es ser una simple moneda. Bitcoin,
como quiero que sea un poco un documento histórico, me voy a ir al inicio, ¿no? Sí, Entonces, partiendo de la base que el inicio es el white paper que Satoshi Nakamoto publica el 31 de octubre de 2008, voy a hacer un rebobinado un poco hacia atrás hasta inicio de 2008. Y sí, aquí te hago yo una previa. Eh, Voy a mencionar unos puntos que para alguien que quiera hacer más hincapié en ellos, hay un post en inglés de Dan Hedl que se llama mm, Planting Bitcoin, que tiene todo esto más explicado y si no, pues todo Google para acabarse de informar. Puntos. 2008. Situación de crisis financiera a nivel sí, mundial. En enero, la Reserva Federal intenta frenar la crisis de las hipotecas bajando el precio del dinero. En marzo, empiezan los rescates bancarios con Bear Stearns como el primer rescatado. A abril-junio, la Reserva Federal presta 228 billones de dólares para deuda tóxica, o sea, deuda de hipotecas que no se podían pagar. sí, En julio falla el banco IndyMac y se rescata Fannie Mae y Freddie Mac y posteriormente se nacionalizarán con un coste de 187 billones para el contribuyente. O sea, al final, los que pagan los de siempre. sí. Septiembre, el famoso Lehman Brothers presenta la quiebra más grande de la historia de 600 billones de dólares en activos. Y también se rescata, pero de mucho menor valor, Merrill Lynch. Como último punto antes de empezar, el 13 de octubre, estamos hablando de 2 semanas antes del release del white paper de Satoshi, el secretario del Tesoro americano pacta con los 9 grandes bancos americanos un rescate total, un bailout total de 2,23 hay 2,25 trillones de dólares. Y la pregunta aquí que yo te hago, aquí puede ser opinión, porque al final Sí, sí. esto no sé si lo podemos saber. ¿Tú crees que Bitcoin es la respuesta a esto, a este sistema financiero al que habíamos Sí. llegado y que estaba muriendo? ¿O es la respuesta, es una evolución natural dentro del mundo de la criptografía? ¿Tú qué opinas? Bien, yo creo que sí, pero no de una manera tan directa como que fueron los acontecimientos de esos años. Yo creo Ok. que el crear una moneda digital descentralizada y que tenga los atributos de Bitcoin era algo que estaba siendo buscado, bueno, por la comunidad cyberpunk y demás. Hubo varios proyectos, bueno, de BitGold, el de Weidai, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, estaba el de Chaum también, David Chaum, que había, se llamaba, no Mm. me acuerdo los nombres, ¿no? Cash, ¿no? Ekash, sí, algo así Cash. era. Mm. Sí, bueno, había muchos proyectos que estaban tratando de hacer soluciones similares a lo que apunta Bitcoin. Y obviamente la motivación de hacer esos proyectos probablemente sea que a largo plazo toda esta gente veía que el sistema financiero tradicional requería algún tipo de mejora, sobre todo era gente muy focalizada en privacidad y querían más un tipo de estilo de privacidad financiera, pero no creo que haya sido exactamente lo que los sucesos de 2008 hicieron que en 2008 Satoshi surja con Bitcoin. Creo que ya Satoshi lo estaría pensando hace tiempo. Satoshi, bueno, las personas que sean Satoshi, después tal vez tratamos ese tema, si vamos a hablar de temas históricos, pero creo que venían ya pensando en esto y bueno, los adelantos tecnológicos y demás les dio que bueno, sea el 2008 y la verdad fue un año bastante afín por las cosas que decís vos y de hecho Satoshi en el Genesis Block, o sea, en el primer bloque de Bitcoin, deja prueba de eso, dejando una noticia, el titular de una noticia de un diario de Inglaterra en el primer bloque. Pero no creo que sea así tan lineal, digamos. Vale. No es una conclusión directa, sí que puede formar parte según tu opinión. Claro, Eh, claro, es algo que se fue dando. Me lanzo al inicio de todo y que es, como decíamos, la publicación del white paper en una lista, en un mailing list sobre criptografía, donde Satoshi publica su paper, su white paper, eh, el 31 de octubre de 2008. Yo te quería Sí. preguntar, ¿qué nos cuenta este white paper? O sea, El qué white viene a paper decir? es un archivo PDF de 9 hojas, no es un gran escrito extremadamente largo, no, es bastante reducido.
no es un documento muy técnico que digamos, habla cosas tecnicismos para explicar cómo solucionas básicamente el problema del double spend, del doble gasto, pero es algo que lo puede leer yo creo que cualquier persona sin ser un desarrollador ni experto en tecnología. Yo creo que la idea original, si bien hay algunas fórmulas matemáticas en el medio y demás, la idea en general es entendible para cualquier persona, se lo puede comprender cualquier persona que lo lee. Recomiendo, enfatizo esto, leer el paper para cualquier persona que se inicia en Bitcoin, aunque no entienda el total, yo creo que va a entender el 90% de lo que dice el paper, y es una herramienta histórica y válida para ver cuál era la perspectiva en el momento de su creación. Y bueno, el paper la verdad es que fue básicamente ignorado, o sea, salvo la gente que estaba en esa lista de correo, que es una lista de correo muy técnica de criptografía, eh, que tuvo comentarios ahí, tuvo feedback de gente. La mayoría del feedback era bastante reacio y decía esto no va a funcionar por tal cosa y argumentaban. Pero bueno, no es que apareció en revistas financieras o algo por el estilo, no, fue algo en una mailing list y ahí quedó. Porque bueno, también la verdad es que también había bastante para desconfiar, ¿no? Era un paper y eso había que desarrollarlo, y el paper no tiene un nivel de detalle extremo, y cuenta la idea general, no es que especificaba el protocolo al nivel de detalle que con ese paper vos podés después desarrollar un monedero. No, no, era una idea, ¿sí? Después el código iba a tener que definir un montón de cosas que el paper no estaba definiendo. De hecho lo había dicho en esta charla que comentás, el paper ni siquiera define los 21 millones de monedas. En ningún momento el paper dice que va a haber 21 millones, que es algo tan básico de Bitcoin para cualquiera que se meta en Bitcoin. Las primeras cosas que se entera es que solo va a haber 21 millones de Bitcoins. El paper ni siquiera dice un monto, o sea, no define eso, ni el rango de emisión de cada cuánto se van a emitir, ni siquiera usa la palabra blockchain el paper. O sea, en ningún momento el paper se usa blockchain como palabra. Lo único que dice es algo que dice chain of blocks en un momento del paper, pero invertido el orden, pero nada más. Pero bueno, la verdad que es algo que recomiendo leer a cualquiera. Es interesante esto que dices. O sea, básicamente este white paper era, tengo una idea y la voy a resumir en 9 páginas en un PDF para que se entienda que esta idea, digamos, se sustenta, y lo que viene a decir en esos primeros emails es estoy trabajando en el código, ¿no? O sea, estoy acabando de desarrollarlo, pero esta es mi idea. Exacto. Eso también, primero estaba el código, él empezó a desarrollar la idea antes de escribir el paper. Si bien el orden en la publicación, o sea, en el tema público, en la mail list fue el paper y después fue el código, en realidad en Satoshi fue al revés. Él empezó, tuvo la idea en su mente, o esto es lo que nos dice él, ¿no? En los primeros mails que mandó. Él dice que lo que pasó, y yo creo que debe ser así, creo que es así, que él empezó, tuvo la idea en su mente, no estaba seguro si esa idea realmente era practicable, y empezó a desarrollar esa idea, y cuando vio que en su código ya era la idea bastante razonable, que ya iba a andar, ahí escribió el paper, antes de hacer público el código, ¿no? Pero ya con un código que él ya vio que iba a poder lograrlo. Y ahí lanzó este paper. Y una vez que está el paper, antes de salir tal vez me estoy adelantando las preguntas que vas a hacer, te pido disculpas, pero No. antes de salir la versión, la que sería la 01, 01 o 001, era, no me acuerdo ahora, Ajá. ya hubo gente que compartió con él mails a partir de ese post del paper, que empezó él a darle pedazos de código de lo que iba a ser el monedero o el primer cliente de Bitcoin. O sea que hay versiones de código antes o sea, de pre-release, no compiladas, sino partecitas, y que hoy están online. Si uno busca mucho, se puede encontrar estos códigos, estas partes de código no compilada que Satoshi compartió con algunos en privado. Sí, déjame decir que luego pondré un montón de links debajo de este pod, porque hay diferentes recursos. Por ejemplo, hay uno que me dijiste tú además, que es el History of Bitcoin, donde un poco pues tienes toda la historia de Ese Bitcoin sitio desde... tiene y tiene una linda interfaz, además es bastante amigable. No sé si Sí. lo están actualizando al día de hoy, o sé si vamos al año 2018, no sé si están agregando cosas,
pero ver Ajá. el pasado ahí, en los primeros años ahí, es muy amigable. Sí. Y sí, es un muy buen sitio. Y luego No me también acuerdo quién lo recomiendo... administra, la verdad, no sé quién lo administra, pero gracias a quien sea. Sí, exacto. Gracias a esta comunidad que no deja de aportar. Y luego también recomiendo a la gente que lo que tú decías ahora, ¿no? De estos pedazos de código, que casi, bueno, no lo sé, diría que casi toda los mails de Satoshi, los posts en los forums, todo lo que llegó a escribir en Internet, hay diferentes webs que lo recogen y que puedes ir escarbando y un poco hacer reseguir los pasos que hizo Satoshi en sus inicios. Y lo recomiendo Sí, porque es un poco una experiencia mágica dentro del mundo Bitcoin. sí, sí, hay un sitio que se llama el Satoshi Nakamoto Institute, creo que ahí recopila todo lo de Satoshi. Y si Mm, no, ir directamente al foro Bitcoin Talk y ver los primeros, que es el primer foro que se creó no relacionado a Bitcoin, y ver la verdad de los comentarios de Satoshi que están todavía ahí del año 2010. Es mm, fascinante ver hace 9 años y ver cómo la gente estaba opinando de esto sin saber lo que se iba a venir, o sea, sí. sin saber que esto iba a tener un precio, porque la verdad que Bitcoin cuando salió, estas monedas, no tenían precio de mercado, o Mm, sea, era un juguete de criptógrafos, digamos, que nos lo mandamos para jugar, mirá, te mando 10, mandame 10, mirá, me llegan, funciona, pero no era dinero en el sentido económico, no había valor económico que cotice en algún lado ni demás, es simplemente un juguete. Y cómo mm. fue cambiando eso de poco, y poder verlo hoy en día, y ver los mails viejos, y ver el foro de la gente opinando de lo que está pasando, la verdad que es fascinante. Cuando digo, qué bueno debe estar enterarte ahora, malo desde un punto de vista tal vez de inversión, si uno quería invertir, pero de Mm, pronto enterarte de Bitcoin hoy y tener todo 9 años de historia para leer, o sea, es tremendo. es tremendo. Y otro momento mágico que yo he sentido en el mundo Bitcoin nos lleva al siguiente punto histórico, cronológico, que es enero de 2009, el 3 de enero, o sea, casi celebrar el fin de año y al tercer día es el bloque génesis de Bitcoin. Esto significa que Bitcoin no existía, estaba el software, Satoshi había creado el software y se mina el primer bloque con el que aparecen los primeros Bitcoins, en este caso que lo estaba minando él. Y antes de darte la palabra, déjame decir esto porque ahora que se han puesto muy de moda los nodos de Lightning, pues si cualquier persona que haya montado un nodo de Lightning ha tenido que primero tener un full node de Bitcoin. Yo he tenido muchos problemas y he empezado como 5 o 6 nodos de Bitcoin, la descarga, ¿no? de la blockchain. Sí, Y es un momento mágico empezar, porque te pone el contador de cuándo te estás bajando el bloque. Y el sí. primer bloque que te pone es enero de 2009. Y digo que es mágico porque para mí es como una conexión con Satoshi. Es una conexión que puede tener todo el mundo de alguna manera con ese primer momento. Sí, sí, exacto, que uno tiene ahí todas las transacciones que han pasado alguna vez y puede ver cuáles son y ver que en esa época se mandaban tales bitcoins de tal dirección y toda esa historia queda y a veces uno hasta incluso las puede relacionar porque uno tiene el acceso a blockchain, ve las transacciones y si uno lee el foro, por ejemplo, este que decíamos, Bitcoin Talk, y ve que dice, te estoy mandando 10.000 bitcoin por 2 pizzas, uno puede ir a su blockchain que tiene ahí en su nodo, buscar la transacción y la va a encontrar porque uno busca la fecha que fue en el foro dice tal fecha, tantos Bitcoin, y te fijas en esa fecha cuántas transacciones hubo de 10.000 Bitcoin, en esa fecha no iban a ser muchas, y vas a encontrar la transacción real que pasó. Y eso lo puedes hacer Mm, con un montón de esta historia y ver los comentarios y cómo se refleja esa historia en el blockchain, cómo pasó. Y mm, eso es fascinante. Y pasan muchas cosas en muchas comunidades. De hecho, en Argentina también nos pasó. Yo hace poco hice backup de un foro que había en Argentina que se llama 3D Games. En Argentina, muchos de los primeros usuarios de Bitcoin eran gamers, ¿sí? Porque mm, como los Bitcoin los minabas con GPU, muchos dijeron, uy, soy gamer, tengo buena GPU, tengo una buena placa gráfica 3D, de video 3D, y entonces puedo minarlos. Y había un foro de gaming que se llama 3D Games, donde salió un thread, un hilo de mensajes de gamers diciendo, miren, podemos hacer esto con nuestras placas gráficas y los podemos vender a cambio de saldo PayPal en tal sitio. Y empezaron a hacerlo. Y una historia tremenda de páginas y páginas
de los primeros mineros de Argentina de Bitcoin y cómo intercambiaban tanto para comprar el juego, el Battleship 1900, todo por no sé cantos de decenas o centenas de Bitcoin que vos te agarrás la cabeza hoy en día leyendo ese foro. Y hace poco hice un backup porque dije, en un momento va a desaparecer este foro, no va a haber backup y vamos a perder todo lo que es la historia de Bitcoin en Argentina. Muy local, ¿no? Muy de mi país tal vez, pero fue como empezó la comunidad con gamers. Eran muy poquitos, los vendían para afuera los Bitcoins, no para adentro, porque la verdad que había pocos compradores de Bitcoin en Argentina, bueno, muy pocos los que queríamos invertir en esto. Era más que nada gente que minaba y veía cómo venderlos afuera por saldo PayPal. Pero bueno, me adelanté un poquito al hablar de foros y de, No, no. digamos, ahora con Satoshi Es, lanzando el nodo, o sea, el cliente oficial, el cliente de referencia. exacto, porque desde el bloque Génesis, que es un momento muy íntimo porque está Satoshi y nadie más, hasta el 9 de enero, que pasan 6 días, está el solo porque el 9 de enero se publica el software, el Bitcoin, la versión, como decías tú, no sé si es la 001 o la 0.1, pero se publica la 0.1 del bitcoin.exe. Exacto, era un archivo RAR comprimido con RAR, donde estaba creo el código y el compilado. Solo en Windows, no había versión de Linux, no había versión de Mac, era simplemente un archivo de Windows, compilado para Windows. Y el código si fui desarrollador fue hace muchos años, ya no estoy al día, pero los desarrolladores y que vieron el código dicen que tampoco el código era muy bueno que digamos, o sea, se notaba, decían que Satoshi no era un desarrollador que vivía de eso, porque el código tenía varias ineficiencias o en el estilo de programar de Satoshi se veía que era alguien que podía entender que es desarrollar, que es programar, pero alguien que se dedicaba a eso. Y bueno, y ese fue el primer código que la verdad lo empezó a bajar alguna gente. Uno de los primeros fue esta persona, Hal Finney, un CryptoPunk se podría decir, que es alguien que trabajó mucho en criptografía, en desarrollo, que había desarrollado una versión de PGP muy usada hace muchos años. PGP es una herramienta de privacidad para que tus mails o en realidad cualquier texto puedas ocultarlo con clave pública y clave privada e intercambiar con otra persona mensajes en una red pública sin que la gente pueda develar qué es ese mensaje. Y este Hal Finney fue uno de los primeros que se bajó el nodo y realmente interactuó con Satoshi mandándose monedas entre ellos. Creo que fueron 10. Yo tengo la captura del nodo de Hal Finney en mi computadora, donde figuran las transacciones que él tenía y figura esa primera transacción de 10 bitcoins que tuvo con Satoshi. Era una, que era bueno, un Hal pan- Finney después... No, te iba a preguntar si era un pantallazo que publicó el propio Hal Finney o no. Era un pantallazo que creo que lo publicó Hal Finney en el foro este Bitcoin Talk, o Ajá. no sé si después apareció por los hijos de Hal Finney. No recuerdo exactamente cómo fue el que apareció esto, la verdad que tengo que verlo de dónde lo saqué. No me acuerdo porque lo saqué hace varios años, lo uso en algunos slides o presentaciones, pero no me acuerdo ahora de dónde lo saqué. Pero bueno, Esto te pediré a ver era, si me lo era, era puedes, en si me lo puedes MacOS. facilitar para colgarlo Dale, también. ahora te lo doy. Es una captura en MacOS, o sea, Ah, sobre Mac del nodo, o sea que no era el primero, o sea, era la billetera de Hal Finney, pero abierta en el año 2013, no en el año 2009. ok, ok. ¿Sí? Pero bueno, se veía el historial ya. Pero era el wallet.dat, wallet.dat es el archivo que usa Bitcoin Core para guardar sus fondos y su historial. Era el wallet.dat de Hal Finney visto desde una wallet de 2013. Ok, Que ya era la entendido. versión de Mac. Déjame que te, Y déjame que te detenga aquí un segundo, porque está muy bien porque hemos ido al siguiente punto, que es la primera transacción que sucede entre Satoshi y Hal Finney. Eh, pero te quería preguntar una cosa que habías comentado antes, y es las diferencias entre el Bitcoin.exe, el código, y el white paper. Tú antes has mencionado que los 21 millones de Bitcoins no se mencionan en el white paper y que es el software, el código, donde aparece. ¿Y qué nos dice este código? O sea, ¿hay alguna otra cosa o qué sí, podemos define un montón sacar? de cosas. Claro, esto es un tema de conflicto en Bitcoin muy grande a veces, que Bitcoin en sí no está definido en un protocolo. No sé, cuando vos ves un archivo PNG de imagen Ajá. y vos querés hacer un visualizador de las imágenes PNG, vos tenés un protocolo definido
como cual vos como desarrollador de un visualizador de imágenes podés leer cómo se leen los archivos PNG. Tienen un header, o sea, un encabezado, los primeros bytes son estos, y está todo definido de manera que vos puedas hacer un cliente o un visualizador de archivos de imagen PNG. Portable Sí. Network Graphics significa el protocolo. Bueno, así como todos los protocolos están definidos, en realidad en Bitcoin esto no sucede. O sea, el protocolo es lo que está definido que va a pasar en el código, ¿sí? Ok. Porque el paper que no define todas estas variables, termina definiéndolas el código que lanzó Satoshi. Y así como los 21 millones no estaban, tampoco estaba, como te había dicho, el tema de que cada 10 minutos va a ser un bloque, que van a ser que cada 4 años la cantidad de bitcoins por bloque se va a reducir en un 50%. Empezamos con 50 bitcoins, pasamos a 25, pasamos a 12,5 y después va a ser aún así menos. Nos falta un año y un poquito más en este momento. Creo que faltan 380 días, creo que faltan hoy. En el momento que estamos grabando esto para un nuevo halving, o sea, de reducción de esta emisión. Y eso está definido en el código, no está definido en el paper, y tampoco es que Satoshi después sacó nuevas versiones del paper actualizadas, no es que el paper fue actualizándose y Satoshi lo iba mejorando con los nuevos agregados. No, el paper quedó ahí y el código va mejorando. Y esto es un nivel de debate porque, bueno, quienes hacen implementaciones alternativas a lo que hoy en día se llama Bitcoin Core, además en esa época era simplemente Bitcoin a secas, tienen que, para desarrollar, tienen que ver cómo funciona Bitcoin Core, qué hacen este código y repliquémonos en nuestra wallet, en nuestro nodo. Y eso es bastante más complejo a veces. Y conflictivo, ¿por qué? Porque vos tenés que replicar hasta los bugs de ese código. Porque Satoshi cuando lanzó Bitcoin tenía bugs, y esos bugs son parte del consenso. Si vos haces una nueva billetera y no incluye los bugs originales que tuvo Satoshi, tu billetera se va a comportar distinto al resto de las billeteras o al resto de los nodos. Con lo cual va a haber una falla del consenso y puede hacer que la red de consenso de Bitcoin se separe en dos, entre los que aceptan el bug y los que no aceptan ese bug. O sea que hasta los bugs tenés que respetarlos. Y por eso se genera, yo creo, bastante conflicto, sobre todo en la comunidad de desarrolladores y en quienes hacen implementaciones alternativas. Pero bueno, eso es así Bitcoin, y la verdad que hoy en día cambiar eso sería muy difícil. O sea, sacar primero quién lo hace, o quién tiene la autoridad para decir, vamos a pasar todo esto de código a papel o a un archivo donde lo defina. ¿Quién tiene autoridad para hacerlo? Ahora que no está Satoshi. Y segundo, el hacerlo es muy difícil, llevaría mucho tiempo, y aún si lo haces, puedes olvidarte de algo y eso presentar problemas. ¿Hay, ¿hay alguna teoría interesante o incluso problemática dentro de la comunidad en esta diferencia en que haya el que el white paper no acabe de explicar cosas y que luego te lo encuentres directamente en el código? Si hay, me decías. Si hay alguna teoría o alguna Ah, disputa teoría. o alguna, digamos, que este genere un problema, bueno, lo hemos visto en las religiones, ¿no? Al final de un mismo documento, pues se generan dos corrientes porque unos opinan que quería decir esto o quería decir aquello. Y te preguntaba si esta diferenciación entre el white paper y el código, si genera... Sí, generó un montón de disputas esto. No solo la diferencia entre white paper y el código, sino el que hace la actualización del código, de algo que no figura en el white paper, o sea, alguna idea que no figura en el white paper, les agrega al código, y algunas personas te van a decir, eso hay que agregarlo, eso no, quién decide si eso se agrega o no, y el paper no dice nada de eso, pero Bitcoin de pronto tiene que ir mejorando a través del tiempo para no quedarse atrás con las actualizaciones tecnológicas y a incluir cosas que ya no están, cosas que Satoshi no mencionó nunca, que no tiró la idea, que no... O al revés, o sea, Satoshi tenía pensado para Bitcoin un montón de cosas que nunca Bitcoin hizo. Bitcoin, el código de Bitcoin original tenía algo como una especie de marketplace, donde vos podías publicar artículos, era una cosa mucho más grande, soñaba Satoshi en un momento, y después Bitcoin terminó yendo para otro lado, y los marketplaces terminaron siendo herramientas que se hacen por fuera de Bitcoin, que pueden aceptar Bitcoin, y punto, pero no el nodo mismo. O sea, era como que apuntaba un poco a un Open Bazaar, la aplicación Open Bazaar, Sí. que acepta Bitcoin, pero dentro ya de Bitcoin, o sea, ya meterlo en el protocolo y no por fuera del protocolo. Hay un montón de ideas de Satoshi que después Satoshi, de hecho, las desarrolló parte,
como no le daba el tiempo, las deshabilitó y después nunca más ni Satoshi ni nadie las profundizó. De hecho, hay muchos en el script de Bitcoin, o sea, Bitcoin tiene un lenguaje muy básico de scripting. Hay opcodes que Satoshi fue deshabilitando porque no daba el tiempo de desarrollarlos o no estaban suficientemente probados. Y bueno, ahora justamente alternativa de Bitcoin Satoshi Vision, Sí. quiere apuntar a restaurar todos esos opcodes que Satoshi mismo deshabilitó por no tener tiempo o que Mm. los desarrolladores que vinieron después deshabilitaron. Pero así un montón de cosas que cómo funcionaba. Bitcoin antes te permitía enviar fondos a direcciones IP, no una dirección de Bitcoin, sino una dirección IP. Esto luego se desactivó porque era completamente inseguro, porque se podían hacer lo que se llama ataques de man in the middle, alguien, un ISP o alguien que ve el flujo en la red, podría cambiar paquetes y rutear paquetes modificados, en los cuales esos paquetes cambian el monto o el destino, porque básicamente era una IP, le pedía al otro nodo, le pedía una dirección a través de la IP y vos podrías cambiar el paquete, cambiar la dirección que está en el paquete y listo, y hacer que los fondos se roben. Bueno, cosas que se fueron deshabilitando, o incluso cómo se encontraban lo que se dice el bootstrapping de nodos. Cuando vos tenés un nodo y vos tenés una Sí. red de consenso como Bitcoin, donde un montón de nodos se tienen que encontrar a sí mismos, cuando tu nodo se conecta a Internet, ¿cómo elige a quién me conecto primero? ¿Cómo encuentro a otro nodo como yo, que está usando esto, que en esa época no conocía a nadie, se llamaba Bitcoin? ¿Cómo encuentro a otra persona en el mundo conectada a Internet que está usando este nodo? Y hoy en día, Bitcoin eso lo hace pone ciertas IP y ciertos DNS, Mm. ciertas direcciones de nodos que están hace mucho tiempo, cosa que vos te conectás con tu nodo, o sea, pelado, vacío, sin bajar ningún bloque, Sí. y bueno, te encontrás algún nodo, uno de esos nodos preseteados, que hay un montón, te va a tirar, te va a devolver IPs de a su vez de otros nodos que vos no vas a tener preseteado, o sea, lo primero que haces es pedir a ese nodo, no solo dame los bloques, sino dame más direcciones IP de otros bloques por si vos te desconectás, de otros nodos, digo, Mm. por si vos te desconectás, y así encuentran más nodos y más nodos. En Sí. ese momento Satoshi lo que había usado era lo que se llama Internet IRC, canales de chat. ¿Sí? Hay unos servidores de chat que todavía siguen existiendo, tal vez en esta época ya no sé, de WhatsApp, de Instagram, no se usan tanto, pero en esa época de Internet todavía se usaban un poco. Servidores de chat donde vos podías crear tus propios grupos de chat Mm. y conectarse vos, tus amigos, a esos canales de chat y chatear, intercambiar mensajes, mensajería de texto. Y Satoshi lo que había hecho era en un servidor público, gratuito, de chat, que era Freenet, ahí tengo que repasarlo del historial, no me acuerdo cuál era, Ajá. crear un canal que se llama Bitcoin 001 y que automáticamente tu nodo, obviamente vos no ves nada de chat en tu nodo, Sí. se conectaba a ese canal. Y ahí veía otros, como todos los nodos nos conectábamos a ese canal, los nodos se encontraban a sí mismos, ve el resto de los integrantes de ese grupo de chat y se piden, hay un comando en este protocolo de chat que te permite pedir la IP al otro participante, y entonces se intercambiaban las IP entre ellos en este canal de chat, y ahí sí se encontraban. Después la empresa esta que daba este canal de chat se dio cuenta que estaban usando un canal de chat, unas máquinas que nada que ver, que no eran personas chateando, conversando, sino que eran nodos conectándose y encontrándose, y empezó a bloquear los canales de chat que utilizaba Bitcoin, y bueno, ahí Bitcoin después, primero lo sacó de método default, y después lo sacó del todo, toda esta forma de De encontrarse comunicarse. entre los nodos, de comunicarse. Pero la verdad que es interesante ver el código viejo y todas estas cosas que tenía, que hoy en día ya no existen, pero fue Mm. como empezó Bitcoin. De esto que has comentado de las IPs, de enviarse Bitcoin por IP, o sea, Sí, ahora voy a utilizar la IP, la clásica local, o sea, yo podría decir, voy a enviar un Bitcoin a la IP 192.168.0.1, ¿no? Y sí. enviar, y ya está. Era así. Era así, sí. En este caso que estás diciendo vos es una dirección de IP local, Local, justamente. sí, Pero era para... esto era mucho más riesgoso porque vos ponías direcciones IP públicas, no locales. Y Cualquier número. entonces, No 192, 128, pero claro, cualquier claro, número claro. de rango de IP pública, Sí. y te conectabas con la otra persona. Y si del otro lado estaba la otra persona
que tenía su nodo, corrí con la computadora prendida en ese momento, conectado, abierto, en la interfaz de ese nodo, y te Tenían iba que a estar devolver 100. conectados, no podía estar Claro, en... exacto. Tenían que estar conectados. O sea, era encontrar dos computadoras que estén prendidas las dos, conectadas las dos, que no Hostias, tengan IP dinámica, por la IP va cambiando los claro, proveedores de internet generalmente. Y bueno, vos le das la IP y él te podía mandar bitcoins a través de eso. Era bastante, para hoy en día parece bizarro que Bitcoin alguna vez haya tenido esa funcionalidad. totalmente. Y de hecho, si te digo, soy sincero, se sacó bastante pronto. No me acuerdo en qué versión eso fue removido, pero fue bastante pronto. Pero bueno, estuvo. Y entonces, a la par, o sea, en paralelo desde el inicio, ¿existían las direcciones de Bitcoin? Sí, sí, este método era una alternativa. No era que tenías que mandar Bitcoin a través de IP. Vos tenías las direcciones tradicionales de Bitcoin. Bueno, hoy en día Bitcoin tiene muchos más tipos de direcciones, La que ¿no? empieza con el La, número uno. la que empieza con el número uno eran las únicas que había. Digamos, una clave pública pasada a dirección de Bitcoin, de curva elíptica, ¿Mm? y el mando por IP, que bueno, no sé si alguna vez mucha gente lo habrá usado, que tanta gente lo llegó a usar, pero era una posibilidad. Vale. Y en esto me siento un poco mayor, pero yo en 2002, 2001 ya utilizaba IRC para hablar. Yo también, perdón, yo también, no por mayor, mi edad también me delata, pero sí, yo era usuario de IRC. Tenía ciertos servidores Y- locales, sobre todo de Argentina, o algunos sí, de globales, como Andernet, y había sí. varios más. Sí, sí. Quien ha utilizado IRC, creo que esto lo compartiremos, le tiene un especial cariño, porque es, bueno, era la nostalgia de La esa parte. nostalgia y de los clientes de IRC, el Mirk, el Mirk, Pirch, sí, Pirch, después, bueno, sobre todo en Windows eran esos, son más populares. Pero bueno, genial. eso es otro tema ya para otro programa. Sí, Es exacto. interesante, nostalgia de Internet. Sí, yo y o sea, me has adelantado el siguiente punto que está genial, que es un poco porque hemos visto desde el inicio del bloque Génesis, el inicio de 2009, el día 3, el release del software en el 9 de enero. La primera transacción, que es entre Hal Finney y Satoshi, el 12 de enero, o sea, pasan muchas cosas en enero. Y a partir de Sí. ahí, el 2009, pues sí, sale la versión 0.2, lo que tú decías ahora, pues diferentes, muchos posts ostras, y lo podríamos enviar sobre Tor, que hoy en día ya hay muchos nodos que trabajan en Ujú. Tor y pues en aquel entonces hay muchos posts de Satoshi hablando de esto y diciendo, ostras, pero cuidado con los exit nodes y yo he rescatado de todos estos posts para que la gente coja perspectiva de qué momento estamos hablando y me sitúo en 2009. Hubo un chico que es alemán, si no me equivoco, que es Smoke Too Much, existe en Twitter hoy en día, que le Ujú. hizo un post en Bitcoin Talk que le hacía un montón de preguntas, ¿no? Y Satoshi amablemente le fue contestando una a una. O sea, el gran Satoshi se tomaba el tiempo de contestarle, espera, lo tengo delante, 14 preguntas. Igual eso al Y principio, después empezó la frase esa clásica de, ¿cómo me acuerdo? No me acuerdo la frase exacta, que dice, si no lo entiendes o no lo lees, no tengo tiempo de explicarte, algo así, dice Satoshi después, oh, eh, como que en un momento se cansó. ¿Y a quién se le responde eso después? Que se lo responde a Daniel Larimer, fundador de EOS, de BitShares y de Steemit. oh. Pero bueno, ya me adelanté en el tiempo un poquito. Pero en un momento Satoshi se empezó a cansar de las preguntas, sobre todo para el que lo cuestionaba. Dijo, bueno, no tengo tiempo de explicar todo, si no lo entendés no es mi problema. Pero Está, bueno, al principio sí, como decís vos, era como mucho más abierto. A medida que pasó bueno, el tiempo, la verdad, se cansó tal vez. este entra en 2009, pero casi está en 2010 porque la pregunta es del 10 de diciembre de 2009 y la respuesta es del mismo día. Y hay una pregunta, la número 8 que le hace, que es... la pregunta la voy traduciendo del inglés. Dice, tengo miedo que no haya entendido todo sobre la creación de un Bitcoin, de cómo se crean, y le pregunta, ¿cuántos Bitcoin puedo crear con una máquina en unas 24 horas de media? Para quien nos Eh, escuche, que se agarre en la cabeza para no darse golpes con ella contra la pared. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la cuenta? Eh,
La respuesta de Satoshi dice, normalmente en 24 horas, no nos olvidemos, Sí, sí, se sí. minan few hundreds right now, o sea, unos cuantos centenares. Podemos interpretar como 100, 200, 300. Es fácil ahora, pero se volverá más difícil con el tiempo en cuanto la red crezca. Sí. Y así fue. Bueno, solo hay que, que intentar minar hoy. Entiendo que cuando hablaban de una máquina no estaban hablando de ASIC miners, estaban hablando de un ordenador normal o con una GPU o con algo Mm. más potente en aquella época. O sea, imagínense, ¿no? Esta gente que empezó, que realmente tiene miles y miles de Bitcoin, pues imagínense lo fácil que era en aquella época minarlos. Yo me acuerdo cuando conocí Bitcoin, dije, vamos a probar esto de minar. Yo en ese momento tenía una MacBook que tenía una GPU S3 mezclada en el CPU, bueno, Mm, incorporada, no era una placa aparte. Era una MacBook de esas primeras que habían salido de plástico. Y bueno, probé y dije, vamos a ver cómo va esto. En esa época ya se minaba con GPU, no era con CPU, sino que ya mm. estaban los mineros de GPU. Y bueno, obviamente mi GPU era completamente ineficiente para eso. Lo dejé algunas noches mirando mi notebook Apple, calentando extremadamente, no pensada para eso. Y lo dejé unas noches y no me acuerdo ahora, tendría que ver esta wallet mía muy vieja que tengo como para historial, Mm. si había logrado minar o 0,01, yo creo que habíamos logrado minar 0,01 O sea, o un millón de 0,1. satoshis. Yo creo que era 0,01, sí, Que, eh, BTC. que Y estamos bueno, hablando de y dije, no, 50 esto no dólares. rinde ni loco, tenía una máquina caliente, calentando por esto. Bueno, hoy en día sí ese dinero tal vez rinde, pero en esa época estábamos hablando con un Bitcoin que estaba cotizando a $15 y después bajó a $2. Eso no Claro. era nada misma, ese no vale la pena arruinar mi computadora, porque yo mi computadora está trabajando al extremo, aún mientras yo estoy durmiendo, está trabajando tanto, la notebook no me va a durar muy poco tiempo si la dejo haciendo esto, y lo dejé de hacer, pero bueno, estaba usando un pool de minería que dejó de existir, que fue uno de los primeros, pero en ese momento era el más popular, que se llamaba DeepBit. DeepBit fue Ok. un pool de minería histórico muy famoso, y bueno, después pasó el tiempo, nunca se actualizó, y bueno, vinieron mejores pools, y dejó de existir, pero así es. Genial, le recomiendo a todo el mundo, lo hemos dicho antes, pero que lea estos primeros momentos, lo que se hablaba y lo que Satoshi compartía cuando quería, como tú decías. Pasamos a 2010 y bueno, obviamente 2010 mucha más gente, los topics en Bitcoin Talk pues se vuelven más técnicos en algunos casos, sale la versión 0.3 de Bitcoin. Pero en 2010 empiezan a pasar cosas como que ya nos alejamos de lo que es propiamente lo que hacía Satoshi y los devs de Bitcoin, sino que llegan los primeros momentos que recordar de la historia de Bueno, Bitcoin. Bitcoin adquiere un precio en 2010, eso ya es un tema, o sea, ya empezaron los primeros Ajá, intercambios de Bitcoin, o sea, no existían exchange, no existía nada, pero empezaron a existir intercambios de gente que decía, ok, había uno muy famoso, me acuerdo de mi contador, se llama Liberty Reserve, creo, Liberty Standard, no me acuerdo cómo se llama, no, Liberty Reserve fue una empresa que fundió por otro tema regulatorio, pero era Liberty Standard, algo así, lo voy a buscar que mientras. compraba bloques o sea, packs de bitcoins en cantidad de miles, a cambio de saldo PayPal. O sea, les decía a la gente, yo les compro bitcoin, les mando tantos dólares en saldo PayPal, y muchos ahí aceptaban. Pero bueno, y esos primeros intercambios fueron los que definían el precio, porque vos veías ese post que decía, ok, pagó $50 y recibió tantos miles de bitcoin, le hacías la división y veías cuánto estaba cotizando bitcoin en ese momento. Sí. Y esos primeros intercambios, la gente para definir, porque ¿cómo empezamos a definir un precio? Lo definía básicamente por la electricidad y la amortización de los equipos que estaban minando, o más que nada la electricidad. Onda, si yo implica tener la computadora prendida tanto tiempo para minar tanto, era minado de CPU, no de GPU en ese momento, era simplemente la computadora procesando. Y bueno, la electricidad de esto cuesta tanto, bueno, eso entonces lo hacemos el cálculo y será tantos dólares. O sea, a Mm. ese nivel lo que importaba era el consumo eléctrico, el costo. Que bueno, en teoría económica ya es otro debate, pero generalmente suele ser al revés. El costo no define los precios, sino que el precio y la demanda define lo que termina siendo el resto de las cosas.
Pero Sí. bueno, así definieron los primeros precios, por electricidad, costo eléctrico, básicamente. Hay una cosa que sucede en 2010 que creo que va muy relacionado con lo que tú decías antes de IRC, que se fue dejando por problemas, digamos, de que no era normal que se utilizara un chat de IRC para este sistema de Bootstrap con otros nodos. Y yo te suelto el nombre y a ver tú qué me cuentas. Y esa persona que tiene ese momento importante se llama Laszlo Sí, Haniech, no sé cómo pronunciarlo. sí, bueno, es el primer intercambio. Si bien había habido intercambios estos que te comenté yo antes, de saldo PayPal por Bitcoins, ¿Mm? eran intercambios monetarios, no había un producto o servicio detrás, era simplemente te doy saldo PayPal, te doy Bitcoins, ok. Pero bueno, hasta esta persona, Laszlo, empezó a decir, bueno, quería hacer historia, por él sabía que estaba haciendo historia, ahora nos vamos a dar cuenta por qué, de decir, bueno, yo vivo en tal lugar, quisiera 2 pizzas, si alguien me compra 2 pizzas, tipo delivery pagando con tarjeta de crédito, yo les mando, no es que él, yo les mando 10.000 bitcoins a cambio, ¿sí? ¿Mm? Era más o menos el precio de 2 pizzas en ese momento, 10.000 bitcoins, a lo que estaba cotizando informalmente en este foro los bitcoins, ¿no? ¿Cuántos se ¿Mm? solían vender en ese momento? Y bueno, fue así, no es que una pizzería aceptaba bitcoin, sino que básicamente otro usuario del foro, o sea, compró 2 pizzas con tarjeta de crédito y las mandó a una dirección que no era la propia, sino de esta otra persona. Y esta otra persona, Laszlo, ¿Mm? le mandó de vuelta bitcoins, los 10.000 bitcoins a cambio de esas 2 pizzas. Y eso que en la historia porque fue el primer intercambio que existió entre un producto, ¿sí? ¿Mm? Y a cambio de bitcoins, ¿sí? El primer producto o servicio, en este caso 2 pizzas, a cambio de bitcoin. Y bueno, y Laszlo lo que hizo es que le sacó fotos, y hoy en día se pueden ver las fotos, se puede ver el post incluso donde están intercambiando, decir, te compro la pizza, no sé qué, está todo en la historia. Y también se puede ver la transacción, obviamente en el blockchain la podemos encontrar. Y te decía que le sacó fotos, hay fotos de las 2 pizzas están fotografiadas, Sí. que fue el primer producto comprado a cambio de bitcoins. Y bueno, después empezaron a surgir más operaciones así, esta fue así totalmente informal, y empezaron a aparecer algunos comercios que aceptaban, pero estos tipos de comercios que aceptaban eran simplemente por eran bitcoiners que estaban en este foro, que además se dedicaban en su vida tradicional, normal, a algún producto, a vender tal cosa, y decían entonces, bueno, entonces paso a aceptar Bitcoin también, y lo ¿Mm? agregaban en su sitio web como diciendo, acepto Bitcoin, pero no era porque iba a tener más volumen de venta, era simplemente Ya. porque ellos estaban en esto de Bitcoin y dijimos, bueno, para difundir aceptemos Bitcoin. Y empezaron a surgir, el caso más conocido de esto fue el de Las las medias de pizzas. alpaca. Ah, sí. Había un sitio web que vendía soquetes, medias, Ajá. a los pies, de lana de alpaca, y fue uno de los primeros sitios web de venta de productos que aceptaban Bitcoin. Y vendían medias, soquetes de alpaca. Y por eso se empezó a ver como mascota de Bitcoin. Vas a ver si se ve mucho, en algunos lugares todavía se ve Ajá. como mascota una alpaca, ¿sí? La Sí, figura sí. de la alpaca con el cuello largo. ¿Por qué la alpaca? Y porque había alguien que aceptaba bitcoins a cambio de medias de alpaca. Y fue creo que uno de los primeros 3 sitios que aceptó Bitcoin para comprar operaciones. La verdad que muy loco, pero quedó como un poco como una de las tantas mascotas, porque Bitcoin tiene muchas mascotas. Ah, Una es la alpaca, otra es el mago con una varita, que después podemos explicar por qué viene, y otro es, creo que la más conocida, lo que dice el tejón de la miel, el honey badger, sí. que esto viene por un meme de esa época también. Eh, pero bueno, es largo tal vez explicar las mascotas de Bitcoin, pero bueno, es otra de las mascotas que tiene, y bueno, era por eso Sí. la alpaca. Acabo de buscar alpaca Bitcoin en imágenes de Google y sí, sí, ya se ve claro que algo pasó. Porque Aparece mucho, lo estoy diciendo yo también, voy a imágenes. sí, Ahí no, está, no, exacto. Aparecen remeras, aparece de todo, sí, alpaca Bitcoin, exacto. Acá está, bueno, si buscas ahí, acá se dice Grass Hill Alpacas, una de las imágenes que sí, aparece. Esa era la empresa que aceptaba Bitcoin a cambio de estas medias. Pero bueno. Y por espectacular. eso es que hoy en día hay alguien que vende medias, ya no de alpaca, pero hay unas Ajá. medias de Bitcoin que se venden
Y un poco creo que es por recordar ese momento también. Aunque algunos que las compren ya ni las deben comprar sin saber que eso tenía un sentido especial, el hecho de ser medias. Yo Pero bueno. mismo lo veo constantemente en cripto Twitter y siempre pienso que es que, bueno, la gente solo tiene mal gusto y ya está, pero no, debe haber un sentido y, y qué bueno descubrirlo. También te quería preguntar porque Laszlo llega a tener Bitcoin digamos, porque él es el que ofrece un poco el servicio que sustituye a lo que comentabas antes del Bootstrap por IRC, ¿verdad? ¿O me Ah, equivoco? sí, eso es otro tema, exacto. Cuando este servidor Freenet que daba los servidores de IRC empezó a bloquear los servidores de chat para que usen los nodos de Bitcoin, Laszlo lo que hizo es crear uno propio. Él creó por sus propios servidores de chat de IRC, los puso a disposición de la comunidad para que los nodos se conecten a esos servidores de chat que tenía él, que ahora no recuerdo el nombre, esto lo nombro en unos slides que tengo, una presentación que tengo, y Hmm, tenía un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaban esos servidores. Pero hmm, bueno, sí, él proveyó servidores nuevos. Y esto pasó con un montón de cosas. Hay gente que proveyó el sitio web, o sea, se formó una comunidad que empezó a ayudar a Bitcoin, pese a que ese momento Bitcoin casi no existía, pero era una comunidad muy. Eso es lo bueno, tal vez uno dice a veces todo tiempo pasado fue mejor, empieza a decir la gente, ahí nadie se peleaba, hoy en día la comunidad Bitcoin está toda peleada, hay conflictos, hay disputas, en ese momento iban todos para el mismo lado, y seguro, pero la verdad que en ese momento éramos tan pocos que era mucho más fácil congeniar y demás, había menos, o sea, si había que consensuar algo, era menos gente y se podía consensuar, hmm, no tanto como ahora que tenés corporaciones, empresas, inversores en el medio, que obviamente prefieren un camino u otro porque tal camino puede implicar un dinero más rápido o el otro no, bueno, todo hmm, ese tipo de cosas que en esa época no estaban, pero bueno, entonces se formó toda una comunidad que daba este tipo de cosas, los sí. servidores de chat, el sitio web, el logo mismo, creo que Satoshi cuando lanzó Bitcoin había puesto de icono del cliente una monedita plateada y demás, pero no existía el icono de Bitcoin que generalmente se va más ahora, que es naranja con la B inclinada un poco. Eso no Hmm, existía. Eso fue un chico en el foro Bitcoin Talk que un buen día dijo, tenemos que tener un logo, y puso ese logo con una fuente específica que también tiene la letra un poquito inclinada, que dice Bitcoin, que es la letra tradicional, la tipografía que usa Bitcoin hoy en día, y eso no lo inventó Satoshi, lo inventó una persona en este foro y todos dijeron, uy, qué linda, es mejor que lo que tenemos, empecemos a usar este logo de Bitcoin. Y así surgieron montones de cosas. ¿Tienes la monedita localizada, el icono este? El icono original, sí, Sí, sí. Si nos bajamos el nodo viejo original que se puede conseguir todavía, el 011 o 0011, sí. el icono que muestra Windows para Windows, el icono que muestra Windows es el icono que había puesto Satoshi como Bitcoin. Era una monedita media plateadita, con la B derecha y con Ok. una B un poco más fea. Pero bueno, está, Lo buscaremos también se puede para encontrar. ponerlo en la portada del pod. Nos acercamos al final porque, porque este final o sea, este punto cronológico, claro, hombre, si te digo que Sí, tenemos que llegar a 2018, creo que necesitamos una semana y calma sí, y no sí. parar, ¿eh? Pero cerraremos esta parte de origen con la desaparición de Satoshi, que creo que es un buen momento. Antes, pero, diré dos cosas más que sucedieron en 2010 como nota para toda esta gente Ujú. que estas palabrejas las va escuchando, pues para que sepan dónde empezaron. Y es que en julio de 2010 se establece Mt. Gox, el famoso exchange que todo el mundo habla como ejemplo de cómo te puede desaparecer los bitcoins por un exchange, Exacto. en este caso por mala praxis de los jefes, ¿no? Que ahora lo hemos visto con este caso de Canadá, que ahora con Quadriga. Bueno, pues Exacto. digamos que el primer gran escándalo fue Mt. Gox y se establece en 2010, en julio. En- y además que lo crea, a ver si tú sabes más de esto, pero creo que lo que digo es cierto, lo crea Bien. quien después... Hizo Quien, Idonkey, la red
¿Eso ibas a decir o no? Ni iba a decir que O la era, gente de era Stellar la gente también, de pero Stellar, exacto. Bueno, de la gente de Ripple, que luego esta persona sale de Ripple y monta Stellar, exacto. que es Pero también alucinante. es conocido, pero ahora no me sale el nombre. No me sale el nombre de él, debería tener una No. ayuda de memoria haberme hecho antes. Pero busquemos Founder, espera. Y Donkey Founder, ya te digo, McCaleb, ok. Sí, Sí, sí. puede ser Jed McCaleb, que bueno, es el fundador, bueno, como decíamos, de Stellar. Hoy en día tal vez la gente lo conoce por eso, pero no, la gente que tiene más años también, así como hablamos de IRC, de chat, lo va a conocer tal vez o va a acordarse de una aplicación que se llamaba iDonkey 2000, que era Hmm, una red en la cual podías bajar películas, programas y demás. La gente compartía sus propios archivos y otra gente compartía los archivos y los bajabas. Y él creó el iDonkey, que era una red de estas como Nutella, existía en su momento también, creada por Nutella, había sido creada por los creadores de Winamp, que era un player de música. hmm. Pero bueno, era una aplicación muy importante que creó esta persona y después creó tenía este sitio que era para intercambiar cartas de Magic the Gathering Sí, y lo adaptó a intercambiar bitcoins. Y esto es lo que fue MTGOX, que después lo compró este francés, Marc él lo vendió. Karpelès. Ujú. Exacto, él lo vendió y lo compró Marc Karpelès, que es la persona que, bueno, después estuvo presa en Japón por cuando este sitio, la verdad que no tenía los fondos y Falló. de hecho no Ujú. se sabe exacto qué pasó. Tuvo algunos hackeos. Mi teoría con este sitio es que en el año 2011, con el hackeo del 2011, realmente nunca recuperó todo el dinero que había perdido en ese Mm. hackeo y siguió funcionando como una especie de reserva fraccionaria sin tener todo el dinero, porque simplemente mientras todos no se retiraran el dinero al mismo tiempo, iba a lograr sostenerse y aguantar, ¿no? Pero bueno, Sí. después en el 2003 empezó a perder clientela, empezaron a surgir exchanges más serios como Bitstamp. A medida que perdía clientes, todos iban retirando los fondos que tenían ahí. Un buen día los fondos no alcanzaron para respaldar eh, el saldo de la gente que se iba. Pero yo creo que el programa lo arrastraba desde el 2011, que es un robo que tuvo hace muchos años y después recién en 2014 explotó todo. Mm. Sí, pero bueno, mira, ya ponemos el inicio, 2010. O sea que imagínate la de años que tuvo para hacer bien las cosas y no hubo manera. No manera. Eh, noviembre de 2010, Bitcoin alcanza el $1.000.000 en market cap. ¿Cuándo Eh, fue? Perdón, ¿me escuché? noviembre de 2010. Noviembre de 2010, mira, ok. Y ahora mismo todos los que nos hemos metido en temas de altcoins en algún momento, que ves a todos estos youtubers que en plan, ¿cuáles son las mejores altcoins por debajo de $10 millones y que van a ser el siguiente Bitcoin, ¿no? O que van a tener el siguiente pump? Yo me Y agarro la fíjate, cabeza el siguiente Bitcoin cuando la frase del siguiente Bitcoin para mí, pero bueno, claro, dejémoslo ahí. sí, no, no, esto yo creo que ya no se atreve nadie, ¿eh? Era una manera de Es hablar que ahora. ya es muy fácil. Hoy en día, onda, es, es imposible reproducir lo que hizo Bitcoin hoy en día. Porque Mm, hoy en día la gente ya está atenta si sale una nueva moneda y qué características tiene. En ese momento salió y la gente lo ignoró porque era el concepto mismo de moneda digital descentralizada, era nuevo. Y por eso logró crecer de a poquito sin tener este boom. Hoy en día cualquier moneda que salga, ya la gente ya está atenta de que va a salir nuevo, no puede pasar desapercibida. Entonces ya lo que está pasando incluso pasa lo contrario, vos fíjate, que muchas de las monedas que salen, incluso algunas haciendo un ICO, mm, con lo cual para mí es un despropósito total hacer un ICO para una moneda, porque eso ya no demuestra centralizada, pero bueno, generalmente está pasando lo contrario, el ICO está cotizando por arriba, después cuando la moneda sale al mercado se mm, explota, como ha pasado con Zcash, que al principio al salir cotizaba un precio y a medida que pasa el tiempo vos ves el precio versus Bitcoin y el precio mm. versus Bitcoin la verdad que cada vez está más abajo. O sea, a medida que pasa el tiempo no van creciendo de precio como Bitcoin, sino que van valiendo menos a través del tiempo, a través que Sí. pasa el tiempo. Salvo algunas excepciones como Ethereum que fueron creciendo de precio, muchas ya salen siendo conocidas en el momento de salir al mercado. Mm, Y eso es lo peor que puede pasar. sí. Sí. Como decíamos, llegamos al punto final y de esto tengo un par de preguntas que hacerte, que es que en diciembre de 2010
desaparece Satoshi, hace su último email, que es o post, ahora no recuerdo, pero que es el 13 de diciembre de 2019. Ay, de 2019, de 2000, con lo tengo esto más que de 2010. Sí. Y que era un email muy simple porque un poco publicaba la versión 0.3.19 que protegía a Bitcoin de ataques de denegación de servicio. Ujú. También un poco de los últimos temas, ultimísimos que había tratado era porque se publicó un artículo sobre Bitcoin en PC World y esto llevó, pues le dio mucha prensa y Satoshi en esos emails, en esas publicaciones se le ve un poco no contento de que Sí. Bitcoin Se tenga empieza a esa... asustar Satoshi, pareciera. Sí, De varias cosas. Por un lado, el tema de que empezaron a aparecer algunas notas de prensa. Por un lado, un tema de que Wikileaks quiso utilizarlo, decir, para, para hacer recaudación de fondos a Bitcoin. Y mm, ese Bitcoin, Satoshi mismo dice, no estamos listos para este nivel de exposición, ya sea política, ya sea técnica, porque Bitcoin tenía montones de bugs de denegación de servicio y demás, que cualquiera podía tirarlo mucho, mucho más fácil, con mucho menor ancho de banda que lo que se requiere hoy en día para tirar abajo Bitcoin, y de poder de cómputo también. Es como que Bitcoin, Satoshi empezó, no estamos listos para un gran nivel de exposición, la comunidad es muy chica, la herramienta del nodo todavía no resiste muchos ataques, y bueno, después pasó lo que a Gavin Andresen, que era otro desarrollador de Bitcoin, porque después de Satoshi empezaron a venir un montón de desarrolladores más que en la comunidad que empezaron a colaborar con Satoshi. mm, A la persona Gavin Andresen lo citó el FBI, porque era como a Satoshi no lo podían citar, porque era un nombre, se notaba ya en ese momento, se sospechaba, empezaba a sospechar que era algo fake. Y como Gavin Andresen, la verdad que vivía en Estados Unidos, nombre reconocido, que él había trabajado antes en Autodesk, no, en Autodesk o era en Silicon Graphics, no me acuerdo en cuál de las dos, pero una empresa de estas, no repito 3D, en empresas reconocidas, bueno, lo citamos y creo que no sé si fue el FBI, sí, el FBI fue. Citó a un desarrollador de Bitcoin ahí y ahí Satoshi, como ya se asustó más todavía, pareciera, o sea, no le gustó nada que el FBI empiece a citar a desarrolladores de Bitcoin, ¿no? Simplemente para hacer cuestionarios de preguntas, ¿no? Simplemente, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y demás. Y bueno, y ahí mm. desaparece, como bien decís. O sea, ¿tú crees que él desaparece porque se asusta a nivel personal, pero a nivel también de que estaba cogiendo una... Porque él en todos estos emails de Wikileaks, de hecho, él consigue que Wikileaks diga que no lo va a empezar a usar, aunque muy poco Exacto. después Wikileaks dice, no, no, bueno, da igual, lo vamos a Lo van empezar a a usar utilizar. igual, exacto. Pero eso fue Exacto. después. Al principio consigue, como bien decís. Y yo creo que, no sé, no soy Satoshi como para saber este tipo de cosas, pero yo creo que fue un conjunto de cosas. Por un lado, Satoshi vio que realmente ya había una comunidad incipiente, chiquita, pero que tal vez podría sobrevivir sin él. Ya había algunos developers. O sea, vio que tal vez se podía sostener Bitcoin sin él. Mm, Y por otro lado, vio toda esta situación qué está pasando. Y bueno, hay otro montón de variables y factores que como no sabemos quién es Satoshi, de teorías que puede haber. Hay muchos dicen, no, en realidad lo que pasó es que Satoshi en esa época se estaba enfermando y tenía un problema de salud y no estaba más por eso y vio como un buen momento para salir, porque hay gente que piensa que Satoshi es esta persona que habíamos nombrado antes, que se llama Hal Finney. De hecho, una de mis teorías es esa, que Satoshi es este Hal Finney que intercambió las primeras monedas con Satoshi y que mm, como que en realidad es todo falso, creo yo, o es una de las teorías que tengo yo al menos, que en realidad él se estaba mandando monedas con sí mismo, con su parte, su ser público versus su ser privado anónimo. mm, Y justo fue para la época que Hal Finney adquirió una enfermedad muy grave que después falleció Hal Finney. mm. Eh, El y ELA. bueno, exacto, Lela. Y bueno, Hal Finney tiene una historia bastante particular, porque el cuerpo de Hal Finney está congelado. Viste esto que existe en Estados Unidos, bueno, existe en todo el mundo, ¿no? Pero más que nada son empresas norteamericanas bien las que lo hacen, que te esta criogenia que te congelan todo el cuerpo y quedas congelado ahí en un galpón a espera, no sé, qué cosa futura que pueden los adelantos médicos futuros con tu ADN y tu ser que quedó ahí congelado. Pero bueno, es bastante. Si él fuese Satoshi, la verdad que si Hal Finney fuese Satoshi, la verdad que sería bastante bizarro todo,
por el hecho, por un lado, de que él se hablaba con él mismo, falseando conversaciones en la mail, en la lista de correo esta, y por otro Sí. lado que lo tenemos congelado. Pero bueno, Quizá es se una de las tantas llevó, teorías. quizá no lo sabemos, pero se ha puesto como así como los militares americanos llevan una placa metálica colgada al cuello para reconocer en caso de que fallezcan. Quizá en esa placa metálica él se ha llevado sus private keys y lo despiertan en el 2100 y ves de golpe que se empiezan a mover el millón de bitcoins que hay en la cartera de Satoshi y entonces sí que sería bizarro. Porque Sí, la verdad que mucha gente habla sería acá. un plan de jubilación, no sé, un plan de ahorros, que creo que esto en un capítulo de Futurama pasa, que cuando al protagonista, creo que se llama Finn, Sí, va a mirar su cuenta y por el tiene. interés compuesto es multimillonario. Y bueno, pues ahora mismo 1 millón de bitcoins estaríamos hablando de 5 billones de dólares, pues imagínate de aquí. Bueno, a lo mejor ya ni existe Bitcoin, ¿no? Pero sería, Sí, hombre, pero sí, sí, son adelante. problemas tal vez también otro tipo de problemas de ese tipo de cosas. De hecho, la familia de Hal Finney, después de que falleció, él tuvo un montón de problemas legales o de Mm, seguridad, porque empezaron a tener amenazas extorsivas, claro. porque, bueno, suponen que los hijos de Hal Finney deben tener parte de los bitcoins que minó su padre, Mm, fallecido, que no se perdieron, sospechan, sino que los tienen los hijos, y la familia empezó a tener ataques, los llamaban a Estados Unidos, ahí a California donde viven, y les empezaron a hacer amenazas de que si no les mandan tantos bitcoins, vamos a falsear algo, y después llamaban por teléfono al FBI diciendo que había un secuestro en esa casa, y le aparecían en la casa de ellos, de los hijos de Hal Finney, todos, gente con ametralladoras, el FBI y todo, porque habían llamado denunciando un secuestro ahí o un tiroteo ahí, y era todo falso, pero te hacen eso todas las noches y te generan un caos de mm, tu vida privada muy complicado. sí, Pero bueno, esperemos es. que Satoshi no padezca lo mismo. Y bueno, la familia de Satoshi no se sabe quién es, no sabemos si está vivo o no, así que esas cosas se las ahorra, ¿Tú ese tipo de crees, conflictos. tú crees que es, entonces, por lo que dices, crees casi tu mayor teoría es que es Halfini? Yo creo que sí, que puede ser que lo haya charlado con bastantes cosas, pero que la persona que hablaba, o sea, que se comunicaba en los foros y demás, yo creo que puede ser Hal Finney. No te puedo dar con seguridad, obviamente, ¿no? Pero si tengo que apostar por alguien, sí, y no te voy a decir Craig Wright, sino que te voy a decir Hal Finney. No, lo de Craig Wright, bueno, es que o sea, que estamos en tema, que Wright es una persona australiana que dice haber sido Satoshi Nakamoto, pero Sí. la de todas las comunicaciones y la humildad en la que se expresa Satoshi Nakamoto en sus mails, muy correcto, no agresivo, muy amistoso y humilde, es una personalidad que se ve completamente distinta a lo que expresa esta otra persona que dice Satoshi Nakamoto, que es Wright, el australiano, que pone patentes, se expresa Sí. mal educado, incorrecto, yéndose de las conferencias, tirando enojos así Mm, públicos, con una vida que muestra en sus fotos con los yates y demás, una vida pública muy demostrando su riqueza de una manera casi, no sé, muy pomposa y demás. O sea, que no coincide nada, viste, las cosas que era uno y que lo que está haciendo otra persona. Pero bueno, mm. me fui de tema, eso ya para hablarlo del 2018 es eso, para cuando llegues al podcast del Cuando 2018, lleguemos a la Bitcoin, persona que dice ser Satoshi, Satoshi. Bitcoin Vision, ¿no? Y ya Exacto, podemos falta mucho. hablar. Cuando llegue también no existe más Satoshi Division, así que veremos. De momento lo lleva buen camino, ¿eh? El último mes ha tenido un mes durillo. Pero bueno, veremos hasta dónde llega. La última pregunta que te quería hacer es, ¿se acaba Satoshi? Lo has comentado antes, has mencionado el nombre. ¿Quién toma el testigo en el desarrollo de Bitcoin? ¿Quién pasa a ser quién son las cabezas visibles en ese momento? Bien, en ese momento el principal era, bueno, había gente como Gavin Anderson, Jeff Garzik, Vladimir van der Laan, y bueno, pasa a ser Gavin como el que toma un poco la posta, porque hay ¿Mm? otros muchos desarrolladores como, bueno, Vladimir van der Laan y Peter Bull que desarrollan bastante, pero Gavin era como el que manejaba el repositorio de código, que bueno, que originalmente el de Satoshi era en SouthForge, después pasó a GitHub, ¿Mm?
Y bueno, había desarrolladores como, bueno, así como Bitcoin, cuando dije que andaba solo en Windows, este desarrollador que nombré recién, el holandés Vladimir van der Ujú. Laan, desarrolló, bueno, portió el código a usar un framework que se llama Qt, que te permite con el mismo código de C++ lograr tener una versión de Linux y de Mac con el Ok. mismo código. Y esta persona logró hacer eso. Y ahí pasamos del Bitcoin tradicional al Bitcoin Qt, que se escribe como, se llamaba en esa época Bitcoin-Qt, que era el Bitcoin que salió después, que era el mismo, pero pasado a una versión que podía andar en distintos sistemas operativos. Y Ajá. después, pasado el tiempo, pasó a llamarse ese Bitcoin Qt pasó a llamarse Bitcoin Core. Y es el Ok. Bitcoin Core que llegamos al día de hoy. De Gavin Andersen pasó después las manos, de Gavin dejó esto y se lo dejó a esta persona, Vladimir. Ujú. Vladimir es uno de los que está hoy en día, pero ya hay bastante gente más. La verdad que si uno ve el repositorio de Bitcoin Core hoy en día, van pasándose las manos de esto y tenés muchas personas con commit access y demás y que pueden mergear cambios y aceptar cambios. Y bueno, la verdad que no está definido quién son, pero bueno, cualquiera puede forkear también el código y bueno, esto también es un tema de debate Mm. para Bitcoin, porque bueno, ¿quién tiene el permiso de decir este feature lo agregamos y este feature no se agrega? Y Mm. bueno, eso derivó en la creación de Bitcoin Cash y de Bitcoin Satoshi Vision después de otro Bitcoin Cash y de tantos otros Bitcoin. Bueno, creo que en realidad temas de debate fueron solo Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. El Mm. resto de los Bitcoin que han salido, como Bitcoin Gold y demás, creo ya no era un tema de debate ideológico o técnico, sino más de oportunidad especulativa o financiera. Sí, digamos que respondía a Porque a un debate, a un problema que era el de la escalabilidad, donde había mm, donde realmente hubo una guerra civil dentro de Bitcoin de un ujú. grupo que pensaba que los bloques necesitaban ser más grandes y otro que no, que se debía implementar SegWit y ahí es donde empezó. Y creo que puede pasar una cosa muy similar el día que se plantee implementar, si llegamos a ese día, la capa de privacidad en la capa base de Bitcoin. Sí, Donde sabes que hay mucha gente que dice eso que decís vos. Yo pienso totalmente contrario esto en eso. Ajá. Creo que no va a pasar eso, ese nivel de debate. Yo creo que hoy en día Bitcoin, el tradicional Bitcoin de siempre, el que vale, sería muy difícil que al agregar privacidad realmente se genere ese debate. ¿Por qué? Porque tanto los desarrolladores que quedaron hoy en día en Bitcoin como el desarrollo de Bitcoin están todos afín a eso de privacidad. No tenés desarrolladores que digan hoy en día trabajando en Bitcoin que digan, no, no queremos privacidad. No tenés ningún caso de esos. Mm. Entonces veo muy raro que no. Y dentro de la comunidad más activa de Bitcoin, creo que la comunidad de Bitcoin, o sea, que más que nada son holders y gente inversora en Bitcoin y los que ves en Bitcoin Twitter y demás, son todos bastante afín a un concepto de privacidad y de anonimato. De hecho, muchas personas que vemos muy grandes, muy importantes en la comunidad de Bitcoin, no se les sabe el nombre real, ¿sí? Mm. De este Vladimir van der Laan se sabe el nombre real, de este holandés que te acabo de decir, pero no lo encontrás una foto en internet, por más que es uno de los desarrollos más importantes de Bitcoin, no te va a las conferencias y no lo encontrás en internet. En las Mm. conferencias, yo fui a una conferencia que estaba él, pero no estuvo como speaker, no estuvo como nada, solo cierta gente se dio cuenta que era él y nada más. O sea, son muy fanáticos de la privacidad, la gente que como quedó más desarrollando Bitcoin y la comunidad también. Entonces no creo que en privacidad tengamos un conflicto. Espero que no pase. Y si pasa, bueno, veremos. Ah, y si pasa, pues habrá dos versiones y ya se verá cuál es la Exacto. ganadora y Yo veo mira. muy bien, te digo, el tema, ya ese es otro tema, estamos hablando ahora, pero yo soy muy eh, positivo en cuanto a los forks. O sea, creo que es una manera no conflictiva de resolucionar conflictos, que simplemente el mercado diga, y bueno, cada uno es libre de una acción voluntaria, de forkear y decir, voy a cambiarle esto a Bitcoin, y si hay gente que sigue esto porque considera mejor que lo otro, lo puede elegir libremente. No hay nadie que esté obligado a usar a Bitcoin ni a tal versión concreta de Bitcoin, ¿sí? Simplemente la gente eligiendo y está perfecto que así sea. Qué bien. Pues bueno, con esto llegamos al final. Solo para tener como punto de vista de qué viene después, tengamos en mente que en 2011 Ross Ulbricht abre Silk Road. Y si hasta aquí habíamos llegado con una época muy
como de positivismo, de locos, de gamers, pero bueno, como el Laszlo con las pizzas. Ahora pasamos a una época donde quizá gran parte de la mala prensa de Bitcoin pues empieza por ahí, ¿no? También quizá hemos visto las primeras pinceladas de Wikileaks y debe haber una parte de la media que le interesaba atacar Bitcoin porque se estaban financiando gracias a una de sus características, que es que sea incensurable. Pero bueno, digamos que a partir de ahí se abre otro capítulo y Sí, sí. todo cambia. Se va Satoshi y acaba la magia, empieza el, el realismo. Diré antes de acabar que, que después de este pod, este es el pod cero, es el Genesis blog, de una serie de pods que me gustaría hacer, que bueno, ya tengo alguno en cartera. Y un poco también motivado por este vídeo que comentabas, definías a Bitcoin con unos adjetivos y me parece interesante pues, poder hablar con gente que pueda desarrollar estos aspectos que caracterizan a Bitcoin, como son el que Bitcoin es resistente a la censura o es inconfiscable. Pues me gustaría poder comentar esto sobre privacidad, resistencia, ya lo he dicho arriba, pero la resistencia a la censura, la portabilidad, el emisionismo y el método de pago, que Bitcoin nace como... Es la que está faltando. Que nace como Peer-to-Peer Electronic Cash System. O sea, y básicamente es lo que ahora mismo es una reserva de valor y el método de pago es bueno, que está ahí y hay otros aspectos. La privacidad también está faltando. Y bueno, me gustaría que este fuera el primer pod a partir del origen, poder ir saltando y ir completando una biblioteca de pods para hablar con bitcoiners como tú, que han vivido cosas. Hombre, 2011, o sea, tú empiezas en el año de Silk Road y, y bueno, pues hasta ahora habrás vivido, de momento, has vivido la burbuja de 2013, la de 2017 y no sé Yo, si... mirá, yo me las acuerdo todas. En cuanto al precio de burbuja, me acuerdo, bueno, la del 1 al 33, la primera que viví, después del 2, que quedó al 266, que Mm, fue eso es abril de 2013, mm. después del 50, porque el 266 corrigió a $50, del 50 al 1100 o al 1000 más o menos, que Fue fue una la de locura. fines de 2013. ¿Eh? Esto fue una Fines de locura. 2013. Sí, esa fue monstruosa, de $50 a 1000 en muy poco tiempo fue además. Estoy Sí, hablando que esto fue desde abril, que fue el crash anterior, a diciembre de ese mismo año, ¿sí? sí. En muy pocos meses hubo ese cambio. Bueno, después obvio la del 2017, del 19.000. Y bueno, veremos ahora qué nos depara el futuro. Pareciera que hay un piso, no sé. Está todo el mundo esperando para cazar, para pescar, porque somos tontos y al final buscamos el bottom y nos pensamos que vamos a comprar el fondo más fondo y está todo el mundo esperando la franja de los 4.000. No lo sé. Y luego que vamos para arriba, esto ya es especulación. Yo lo que suelo hacer a la gente, ¿viste? Porque hay gente que le interesa el tema tecnológico, lo ve esto como futuro, pero tal vez no sabe de inversiones. Bueno, yo tampoco, la verdad, soy experto en inversiones, ¿no? Pero Mm, lo que siempre digo es, si te interesa la tecnología y le ves futuro a esto, lo que conviene hacer es promediar compras. O sea, si vos querés invertir en esto, no inviertas todo. Primero que lee todo, informate del mm, tema. Y segundo, hace compras regulares, no sé, cada 15 días, por mes. Entonces tu compra va a estar promediada en un lapso de tiempo y la volatilidad que tiene, una gran baja no te va a doler mucho y una gran subida tampoco lo vas a aprovechar tanto, pero porque vos estás invirtiendo a largo plazo. Si vos estás mm, invirtiendo a largo plazo, invertir cada 15 días un poquitito, entonces vas promediando el precio de compra, no tenés un precio exacto, sino que termina siendo un precio promedio, me parece que es lo más lógico y lo más conservador, podemos decir, para invertir en un activo que no es conservador, ¿sí? Obviamente invertir en Bitcoin sin duda. hoy, ni hablar en 2011, ¿no? Pero hoy todavía no sigue siendo una acción conservadora desde un punto de vista de inversión. Así que Mm. bueno, es una de las maneras más conservadoras de meterse en un activo que no es conservador. Sí, sin duda, mira, me ha ido perfecto esto que has dicho porque normalmente pido un consejo antes de acabar con todo el mundo que hablo y ya lo tenemos sobre la mesa Ya es ese. y me Perfecto. parece genial. Franco, muchas gracias.
No, gracias a ti, Lunati, por todo. No, no. La verdad fue muy interesante hacer este flashback y recordar, la verdad, empecé a recordar cosas y algunas que no esperaba que terminara hablando. Sí, no, hemos tenido nuestro momento de abueletes aquí comentando de nuestros tiempos de IRC y, jo, yo me miro en el espejo y me veo joven, pero ya... Eh, Perfecto. en fin, pues nada, lo dicho, agradecido y para quien está escuchando, pues ya lo sabéis, lo que siempre digo, si os ha parecido interesante, Franco, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo es tu Twitter? Y sí, lo más lógico suele ser para este tipo de comunidad, en la comunidad de Bitcoin y de cripto, Twitter es el medio más lógico y me pueden encontrar en @franamati, Ajá, @franamati, me mandan un mensajito por ahí, que es por donde de hecho hablamos nosotros también, exacto. así que por ahí me van a ubicar. Gracias por la posibilidad de darle. Y nada, y eso, si lo que hemos estado comentando os ha parecido interesante, pues os pediría que le hagáis un retweet, que lo compartáis, porque seguramente pues alguien que os siga a vosotros le puede parecer interesante y quién sabe, no sé, a partir de ahí le abrimos los ojos a un tercero y empieza también a investigar y a evangelizar sobre Bitcoin. Franco, lo dicho, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, gracias a ti y a todo tu público. Hasta luego.